Ya lo veían, lo prometido, con nosotros Lucía Topolansky, que hoy la podemos presentar como integrante de la dirección política del MPP, pero que tiene una actividad absolutamente conocida. Bienvenida, Lucía. Bueno, buenas noches y que estén todos guardaditos mirando Está bravo el frío. porque está bravo. Sí, realmente cruel. Lucía, ¿por qué Yamandú Orsi es el preferido para representar al Frente Amplio en las próximas elecciones? Bueno, el Frente está en un momento de cambio, de liderazgos. Siempre son momentos difíciles en los partidos políticos y uno tiene que arriesgar. Claro. En la elección pasada, en la elección del 19, un día habían venido unos vecinos a mi casa. El barrio que yo vivo es un barrio de chacareros. El chacarero es un personaje especial, ¿no? Porque no es ni el de campo adentro, ni el citadino. Sí. Y ha pasado muy mal en este tiempo con la sequía. Y me dijeron, hay un compañero de ustedes que tendría que ser el candidato, y me lo pusieron en el radar a Yamandú, que para mí era un compañero de los muchos, pero no lo tenía tanto en el radar. Y me dejó la cabeza podrida. Entonces fui a hablar con los compañeros y digo, mirá, porque cuando desde la gente te viene una observación o te viene un señalamiento de algo, hay que pensarlo. Bueno, entonces me fui a hablar con él y me dijo, todavía no, tengo que terminar el proceso de la intendencia. Todavía porque no quería la anterior. Sí, no quería en la sí, todavía no es mi tiempo, no es Claro. mi momento. No me acuerdo la frase que usó. Fue una decisión de él entonces, porque yo le dije Sí, que era un buen candidato. En ¿no? ese momento fue una decisión de él que nosotros respetamos. Bueno, pero Se ya... vio además porque el día que ganó Yamandú Orsi, Pepe Mujica y tú fueron a saludarlo a él. Nosotros fuimos, pues nosotros lo conocemos, no sé, de hace años, desde chiquito lo conocemos, casi te diría. Siempre estuvo militando y trabajando, y él hizo una experiencia muy linda acompañándolo. Él lo acompañó 10 años a Marcos como secretario general y ahora cumple otros 10 años de él. Es decir, que son 20 años en ese departamento que es como el Uruguay en pequeño. Ahora, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, es un compañero que se ha formado en la gestión en un mini país, porque Canelones es como un mini país, tiene todos los problemas. Varias realidades. Claro. Y él es profesor de historia, ¿no? Es una persona que tiene facilidad en el relacionamiento con la gente, es componedor, ahora tiene esa buena mochila de gestión que ha hecho en todo este tiempo, y nosotros nos parecía un recambio muy sólido y por eso lo propusimos. Pero está bueno que haya, yo soy de la gente que es partidaria de que haya un abanico de candidatos. ¿Por qué? Porque me parece que uno trabaja un programa, se pone de acuerdo, hace una propuesta y después que sea la gente que diga, este es el que la va a llevar mejor adelante. La gente que va a votar al frente, porque está mal puesto el título, no es una elección interna, no es una elección de los comités, es una elección de la gente que va a votar al frente. Sí. Es bastante más que la gente que va a los comités. Sí, sí. Va a votar gente que no ha pisado un comité, pero apoya que esa gente gobierne.
Y capaz que después, en todos los partidos, no lo vota en octubre, cualquier candidato, ¿no? Pero son primarias, ¿viste? Más Sí, que yo estoy convencida de que son primarias. que el término sería ese, y coincido con su Anábar de que deberían ser obligatorias Sí. para que el circuito uruguayo fuera más coherente. Sí, sí, sí. Ahí hay una disonancia, ¿no? Porque son Sí. electorados distintos. Lucía, él es un componedor. O sea, y él tiene todo el tiempo un discurso de diálogo. Ayer estaba, creo que en ADM, ¿no? Eso choca muchas veces de frente con la actitud muy, muy dura que ha tenido y tiene el frente con el gobierno. ¿Cómo se concilia eso? El frente es oposición en este momento, ¿no? Y toda oposición tiene como mandato, diríamos, controlar al gobierno. Pero acaba más que, ¿no? Es como no al todo. Bueno, nos hemos olvidado de lo que pasamos nosotros los 15 años que tuvimos en el gobierno, tuvimos una oposición feroz los 15 años. Yo creo que es igual que siempre. Pero ustedes, perdóname, usted misma y Mujica, el presidente, han mostrado preocupación, porque han dicho que cambió el clima, que ya no se va el café. Preocupación por otra cosa. Siempre hubo una tácita norma de convivencia en el Parlamento. Eso. Yo lo conocí ese Parlamento. Yo ingresé siendo oposición, porque yo ingresé en el periodo de Valle. Y después fui oficialismo. Además, en mi vida política fui la mayor parte de las veces oposición. Solo esos 15 años chiquititos. No es el caso de los colorados, que fueron 90 años de oficialismo. Y, hay que ubicar el contexto de las cosas. ¿Qué pasó? Este Parlamento, no sé si tiene que ver la mayor incidencia de las redes sociales, los tiempos actuales, la renovación enorme que ha tenido el Parlamento, no sé. Yo no, capaz que es multicausal, no tengo la causa, pero no hay un diálogo fluido. Es más, los 2 años que estuve de este tiempo, quisimos integrar los órganos de Contralor, nombrar el fiscal de corte y no se pudo. Y sin embargo eso siempre lo habíamos venido negociando, pero eso no es porque nosotros estemos en la oposición. Para negociar, para bailar precisas dos, para negociar precisas dos. Y cuando yo voy a negociar, te doy para que me des. Tenemos que estar dispuestos a ceder los dos un poco. Pero cuando vos tenés que negociar con una sola persona, en vez de negociar con todo el espectro, porque ¿cómo hacíamos las mesas de negociación? Yo lo puedo hablar en primer término porque estuve los 15 años en la negociación. Venían por el Partido Colorado, venían Amorín, Bordaberry, que representaban los sectores que estaban en el Partido Colorado en ese momento. Ciudadanos no existía. Después por el Partido Nacional venía Heber y Larrañaga. Siempre tenían un sustituto. Que por el Partido Independiente venía Mieres. Incluso la Unidad Popular, que no estaba en el Senado, lo invitábamos. ¿Por qué? Porque ese partido estaba en el Parlamento, aunque no estaba en el Senado. Y íbamos por el Frente Amplio, fuimos cambiando. Yo permanecí siempre ahí, aunque los que me acompañaron fueron cambiando. Y entonces hacíamos una discusión primero del organismo, de lo que estábamos discutiendo, de que para qué se tiraban los nombres, se iba, se venía y se llegaba a un resultado, se escribía en un papel. Y nombramos fiscal de corte, 2 veces tuvimos que nombrar fiscal de corte, porque cuando nosotros llegamos, había renunciado Pérez Valdés, no había fiscal de corte, cuando el Frente llegó, no había. Pérez Valdés se había ido y aquello había quedado así. Tabaré nombró una encargatura, que es una cosa que no funcionó, porque es un cargo que es difícil con una encargatura. Sí. Y en su momento nos pusimos de acuerdo y nombramos al fiscal Ubiría. Ubiría era de origen blanco.
Está diciendo que los radicales que somos nosotros, como nos pintan ahora. Está contraponiendo un poco las opiniones que se dan de que en realidad el Frente no transa. Quiero volver a Orsi. No, pero te quiero decir eso. Entonces, pero después le salió la posibilidad de ir a otro cargo que en su carrera personal, y una de esas cosas la tiene que repetir, le servía como... Servía para él pensaba. Claro, como ascenso. Como catapulta para otro lado. Y sacamos por unanimidad también a Díaz. A Díaz. Entonces, ¿qué pasaba? Había voluntad de negociar de las dos partes. Había voluntad de las dos partes. Quiero volver a Orsi, ¿no? Que una de las cualidades que se le ha resaltado es quizás esa cierta llegada que pueda llegar a tener hacia el interior del país por gobernar Canelones, ¿no? Donde conviven muchas realidades, entre otras la realidad interior. Leyendo el documento del último congreso del MPP, ustedes hablan de que el desarrollo del Frente Amplio fundamentalmente en el interior del país debe ser uno de nuestros principales objetivos. Entonces, quizás Orsi calzaría ahí. Y habló de Bordaberry, ¿no? Me imagino que leyó la columna de Bordaberry el fin de semana, en donde metió esa cuña, recordó que en las elecciones nacionales el interior del país le pegó un revolcón electoral a la izquierda. Y decía Bordaberry, en el Frente Amplio hoy discuten sobre dos candidaturas. Algunos defienden una de ellas diciendo que habla más parecido a la gente del interior. ¿Alcanza con hablar parecido o hay que ocuparse de los problemas del interior? Esa es la pregunta que yo le hago a Topolansky, un poco recogiéndole a Bordaberry. Bueno, pero Bordaberry tiene una interpretación. Primero, yo personalmente pienso que perdimos porque se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Que de la multicausalidad de por qué perdimos, lo más fuerte fue la pérdida de los puestos de trabajo. Porque la gente vota con sus necesidades sobre la mesa. Entonces ahí yo ya tengo una discrepancia con Bordaberry. Que hayamos perdido algunos votos de interior, sí, pero también perdimos votos en Montevideo y en Canelones. Así que eso así tan fotográfico que pone no es tan así. Ahora, ¿quién dijo que lo habíamos puesto porque hablaba como lo del interior? Es un invento Bordaberry, yo no lo vi en ninguna discusión. En ningún... Él es un hombre, si se quiere, podría ser un hombre bisagra, porque Canelones no es ni el interior, además es los interiores, porque no me vas a decir que Maldonado es igual a Artigas, o que Colonia es lo mismo que Tacuarembó. Los interiores. Él está ahí en la bisagra, en un departamento bisagra, ¿no? En un Uruguay, estoy en absoluta minoría en lo que voy a decir, que tendría que tener una reforma política. ¿En qué sentido? ¿Regionalizar? En esta distribución territorial que tenemos. ¿De 19 departamentos? Sí, el último de todos, Flores, con una historia bastante triste. Achicar la cantidad de departamentos. Usted quiere regionalizar, ¿no? Yo cuando se discutió la ley de ordenamiento territorial, con el único que coincidí en esto fue con Eber da Rosa. Pero los dos estábamos en minoría en nuestros propios partidos y nos dijeron, no nos dieron ni bolilla. Porque uno tiene que pensar esa división política en relación a las regiones. Y tiene que haber un cierto equilibrio entre el PIB departamental, la población, las oportunidades y el territorio. Estaba pensando que Argentina creo que tiene 23 provincias y Uruguay tiene 19 departamentos. Sí, siendo mucho más chicos. Sí, no, por eso digo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, la primera cosa que hicimos cuando preparamos nuestro congreso fue una actividad en el interior, en Florida, y el tema era descentralización. Y allí planteamos una serie de pautas que entendíamos que tenía que haber para darle un desarrollo al interior, porque entendemos que el país se desarrolla con el interior o no se desarrolla, o no sale de determinadas rutinas. Estuvo dentro Ahora, de la ¿una crítica reestructura con menos senadores y menos diputados? Bueno, yo soy también en minoría de las que pienso que tiene que haber una Cámara para este país. Claro, son 130 los y que tiene que existen. ser como más parecido en eso a Costa Rica, un parlamento unicameral. ¿Por qué fue bicameral? ¿Por qué las repúblicas nuestras hasta en algunos símbolos remedan
Sí, sí. aires monárquicos. Sí. Topolansky, además de Orsi, otra de las figuras fuertes que tiene el Frente Amplio de cara a estas elecciones es la intendenta Carolina Cose. Sí. ¿Entiende usted que en el hipotético caso de que Orsi saliera ganador, digamos, de estas internas, sería Cose la compañera de fórmula? Sí, él lo contestó ayer en ADM. ¿Pero qué piensa el MPP y qué piensa usted? Sí, no, yo pienso que sí, por dos cosas. Primero, el Frente tiene una resolución que la fórmula tiene que ser paritaria. Eso ya está resuelto por el Frente. Segundo, por lo que está mostrando las encuestas en relación a los 4 nombres que andan en danza, los 2 que están más arriba son Yamandu y Carolina. Entonces, uno de los 2 probablemente sea el que quede, el otro puede ser perfectamente la fórmula. Me parece que sí, que eso... Está Vergara también. Sí, pero si nos manejamos... Bajo la paridad. Por la cantidad, claro. Ahora, Ay. si fueran 2 hombres los más votados, el Frente tiene que elegir una mujer. ¿Y eso por? Porque ya lo la fórmula resolvió, paritaria. que la fórmula tiene que ser paritaria. ¿Y seguiría siendo Cose? No, bueno, no, yo no lo puedo contestar ahora eso, porque no, eso lo discutiremos en diciembre, ¿no? Hay un congreso del Frente en diciembre. Pero lo de la paridad es porque nosotros hemos tomado nuestras listas, ya de la elección del 19, las listas eran más allá de la ley de cuotas, eran paritarias, y hemos tomado en varias cosas esa definición, y bueno, es una definición política que se puede discutir, que se puede estar de acuerdo o no, pero los partidos Ya toman... se decidió. Claro. Topolansky, hace algunas semanas la intendenta Cose estuvo en la Argentina, dio una entrevista para La Nación Más, que quiero invitar a verla un pedacito y hacer una reflexión luego. Tenemos una relación de respeto, sí, sí, sí. Acá hay cierta admiración por él. Es muy buen comunicador, es una persona simpática, hace reír. ¿Es eficiente? Yo no comparto cómo está gobernando el Uruguay en este momento. ¿Por qué? ¿Qué particularmente no comparte? Bueno, varias cosas. ¿La más importante? El retiro del Estado de la sociedad. Arreglate como puedas. Eso no lo comparto. ¿Eso cree que está primando en la gestión de él? Ahora tenemos una crisis del agua donde las que están tomando acciones, la primera que tomó acciones y que está dándole agua a las policlínicas, a los hipertensos, a los lactantes para que preparen el complemento es la Intendencia de Montevideo, digamos. ¿Usted cree que el gobierno no está actuando como debería frente a la crisis? Creo que está actuando, que está mal manejando una crisis sin transparencia, no hay información. No hay información. La información es la que está publicando la Intendencia, que analiza las canillas de sus policlínicas con nuestros laboratorios. Pero no hay información pública de cuál es la situación de potabilidad del agua. El agua ya no es potable. Se nos están terminando las reservas de agua dulce. Entonces necesitamos información. Regla número 1 de una crisis, información compartida. Porque el no tener un dato es lo peor que puede pasar en una crisis. Entonces no comparto eso, no comparto que no haya un rumbo, no hay un rumbo, no hay un rumbo estratégico, no sabemos qué va a pasar con la matriz productiva. Intendenta en La Nación Más, ¿está de acuerdo con este discurso de Cose en el exterior? Yo rara vez opino en el exterior sobre el país mío. Pero, y la prensa argentina la admiro. Ahora no tuve un problema con la canalera y me quedé sin la dosis. Hay que arreglarlo. Pero ¿Usted no yo opina porque entiende que no es pertinente? Porque yo creo que tenemos que dar la discusión política en casa. ¿No hizo bien Cose en opinar? Bueno, puede opinar. Yo no lo hubiera hecho, pero es problema de ella. Yo no acá todos tenemos la libertad. Me parece que eso... Sí. Muchos políticos y de todos los pelos políticos van y opinan, y otros nos movemos con otras generalidades. Claro. Ahora, yo creo que este gobierno tiene rumbo. Yo ahí discrepo con Carolina.
Yo creo que tiene bruto rumbo. Que yo discrepe con el rumbo que tiene es otro tema. El rumbo, según el Congreso del MPP, uno repasando, es largo y muy interesante leer, ¿no? Pero ustedes se plantean dos modelos, oligarquía o pueblo. En nuestra forma de analizar lo social y político, la principal contradicción en el Uruguay sigue siendo oligarquía-pueblo, materializada en una confrontación entre el herrerismo conductor de la coalición gobernante y un frente popular que debe ser más grande y más amplio. Esto se expresa en múltiples confrontaciones, por ejemplo, entre fascismo y democracia, y más adelante dicen, entre el protagonismo histórico de quienes lucharon y acompañaron a Artigas y quienes lo traicionaron. Acá podemos hablar, estamos en Uruguay, podemos hablar de, digamos, de gobierno y de modelos. Pero yo que estoy convencida que este gobierno tiene un rumbo. El problema es que ese rumbo representa, como quedó bien claro en el balotaje, a una parte de la población. Sería la oligarquía, según Bueno, el documento yo creo que ese. eso está redactado un poco esquemático, pero representaba una parte. Hay un rumbo. Que no tiene rumbo, no estoy de acuerdo. Yo ya lo he dicho públicamente esto, la primera vez que Carolina lo dijo, porque me parece que no es esa, no está ahí la discrepancia. Y que el Estado le soltó la mano a la gente, la arreglate como pueda. Yo creo que la crítica que le hago al gobierno es la falta total de diálogo que tiene este gobierno. Y entonces eso se traduce en un Estado ausente en algunos lugares. Por ejemplo, qué lío al santo botón que tienen con los estudiantes de IABA, al santo botón, por un local gremial. No ha habido diálogo, ¿no? Te impongo el verticalismo, no lo reciben, le mandan un portero o alguien medio secundario. No, un poquito de carpeta. Podríamos meternos bastante en ese conflicto, pero alguna preguntita más. Uno se pregunta, está bien, usted dio una respuesta hasta medio esquemático. ¿Quién es la oligarquía y quién es el fascismo hoy en Uruguay, ¿no? Porque Pepe, por ejemplo, ha tenido una gran relación con los empresarios. Cuando se redacta algo, capaz que queda redactado así más esquemático. En realidad acá son dos bloques de poderes. El poder en realidad a nivel nacional cada vez lo tenemos menos, porque hay poderes supranacionales. El otro día me enteré que hay un banco suizo cuyo PBI es mayor que toda Suiza. Entonces, parece que me rindo, ¿no? Entonces, pero de todos modos hay poderes locales, hay zonas, cuando se llega al gobierno no se llega necesariamente al poder. Son discusiones largas, son discusiones de fondo estas. Pero en un frente que es tan diverso, ¿no Sí, hay justamente. también una parte de la oligarquía en esa diversidad del frente? No lo he visto porque no... Sí en el gobierno, sí en los partidos de gobierno. A veces la oligarquía no está representada en un partido. El partido, en el momento que yo vi la oligarquía más representada en el gobierno fue en la época de Pacheco. Sí, incluso es discutible si hay una oligarquía, o hasta el propio Pepe en algún momento dijo que Bueno, por eso digo que las palabras a veces se encasillan demasiado, pero hay opciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo gobernar, cuando empieza la sequía y yo decido apoyar con ración a los ganaderos. Yo tengo ganaderos que tienen espalda, que no precisan ningún apoyo, y los pequeños ganaderos, que son la mayoría, muy chiquitos, a los que debo apoyar porque no tienen espalda. Nosotros vivimos una sequía en la época del gobierno del Frente Amplio y ¿por qué compró el gobierno la ración? Porque si yo le doy un crédito, que saque un crédito online, que para el ganadero es complicado, como para mí, para los que somos veteranos y para los que están medio lejos, el online es complicado porque nunca sabés si hiciste bien la cuenta. En el Banco República, para que te den un préstamo, para ir a la barraca, entonces empiezan a subir los precios, ¿no? Comprar el total, andar a las gremiales, porque están todos agremiados, a través de las mesas rurales, que las han dejado sin funcionar, eso es parte del diálogo, y repartí esa ración y cobrarla por ahí. Algunos no pagaron, es verdad, pero eso era evidente.
qué iba a suceder, pero se salvó el ganado. Ahora, el grande, ahora, el préstamo online que puso este gobierno era para todo. 10.000 cabezas de ganado, 10 cabezas de ganado, lo mismo. Lucía. Ahí es donde yo veo el problema. Lucía, Para graficártelo. perdón, Lucía, que la interrumpí. ¿Quería decir no. algo más? No. El MPP va a presentar un proyecto de reducción de horas de trabajo, Sí. de 48 horas a 40 horas. Está, a ver si me entiende, ¿está estudiado a fondo eso? ¿Se habló con los empresarios, se habló con los sindicatos, se habló con toda la gente que de alguna manera está involucrada en un cambio de esta naturaleza? Que le admito, se está dando en el mundo. Sí, se sí, está se está dando en dando. el mundo. Hay algunos países que ya lo han instalado. Bueno, yo le voy a decir dos cosas y lamento que no traje una cosa que el otro día la llevé al Canal 12. La discusión de las 6 horas hace más de 100 años que está instalada en este país. El 22 de octubre de 1915, cuando se vota la ley llamada 8 horas, porque se llamaba de horario obrero, Sí, en el discurso que da Domingo Arena, senador ya estaba mencionado esto. pesado, al final del discurso le dice: señor presidente, voto con alegría esta ley, pero que dure poco, porque hay determinados trabajos que no resisten las 8 horas. Lucía, nos 100 quedan años discutiendo. Pero esto pasa... nos quedan 2 minutitos. Bueno, Entonces, rápidamente, esta ley es un disparador de la discusión en el Parlamento. Van a empezar a venir, si es que se acepta discutirla, porque a veces Bien. las leyes te las entierran en la comisión, ¿no? Pinta, Lucía, para que Cabildo Abierto los corra por popular si no le llevan en el Parlamento el proyecto de reestructuración de deudas. Ellos dicen van a salir a juntar firmas y están convencidos de que va a haber muchas adhesiones. Nosotros le hicimos un aporte, el Frente Amplio hizo un aporte, porque hay cosas que podíamos coincidir, otras que no, que eran bastante difíciles desde el punto de vista financiero. Claro, van a presentar otro Y proyecto yo que no... estoy convencido de que Cabildo está buscando eso, está buscando ir a un plebiscito, es decir, no me apoyaron, voy a un ¿Y plebiscito. eso no es una amenaza electoral para ustedes? No, para nosotros en ningún momento. ¿No? Que ellos tengan digamos, una movilización popular, obviamente, Bueno. te ponen en la palestra. Tan en todo su derecho. Larrañaga hizo un plebiscito, vivir sin miedo, y ¿qué pasó al final del plebiscito? Estaba solo, ¿no? Y le fue bastante bien. ¿Eh? Que estaba solo, no le ni Recoger en las el partido. firmas es una cosa relativamente sencilla en este país. Además estamos bien entrenados en eso. Pero después, cuando vino el momento de la votación, no salió el plebiscito. No salió. pero No salió. No votó mal. Después recogieron, de ese texto recogieron cosas que pusieron en la ley de urgencia. Capaz que acá el camino es la recompensa. Bueno, pero Larrañaga no... Vamos a ver el último ejemplo claro que hubo con un problema que fue centro de campaña. Porque la seguridad fue centro de campaña. Bien. Y ahora va a ser de vuelta en todas las encuestas. En la pregunta es el primero. Vamos por la última pregunta. Pero ve una campaña dura, Lucía, sucia. Sí, esta va a ser una campaña rara para mí. Porque, ¿cuál dificultad tengo para medirla? Que yo no estoy en las redes. Y acá hay un tiroteo diario. Es más, hay cosas que rechazo de las redes, ¿no? Porque hay cosas que hay que conversarlas y no vale el tiroteo. Sí, ha radicalizado capaz mucho que me las cosas. pesan los años que tengo. No, pero han radicalizado mucho las cosas. En el mundo. Sí. Las redes. Y después está todo el tema de falsas noticias. Si acaban de También. editar un disco, están editando un disco con las voces de los Beatles, que va a salir un disco de los Beatles, pueden hacer cualquier... John Lennon va a cantar. Sí. Entonces, algo hicieron en la campaña de Brasil. No se ha aprobado la ley de partidos, por tanto la financiación no va a ser pareja, entonces va a haber disparidad. Todo eso va. Al senador Da Silva le acaban de sacar una fotografía Un junto horror. a Penades No, Una en la edición manifestación. totalmente horrible. Sí, absolutamente. una edición de Dejan fotos hablar, espantosa. decime lo que No, ya no nos queda tiempo, pero le quería consultar qué rol cree que va a tener usted y Mujica en la próxima campaña. ¿Dónde quiere estar?
Yo quiero acompañar a los compañeros hasta donde me dé mi físico, porque uno va sintiendo el peso de los años. Y entonces lo que le faltamos con los compañeros es administrar. A Pepe lo tenemos que administrar lo mejor En cuentagotas. posible. Claro, hay que administrar la fuerza. Bien. Y después, si no salen los compañeros, los pingos se hacen en el ruedo. Hay que salir, no hay otra. Lucía, gracias por acompañarnos esta noche, a Bueno. pesar del frío. Gracias a ustedes. A pesar del frío. Gracias por Gracias. venir. Gracias. Señores, se terminó, ¿eh?